Fue rechazada en una cita a ciegas navideña hasta que una niña le preguntó, ¿puedes ser mi nueva mamá? La nieve caía densa y silenciosa sobre las calles de Boston aquella Nochebuena. Las luces centelleantes envolvían las farolas y los villancicos se escapaban por las puertas abiertas de las tiendas. Dentro del Green Lantern Bistro, el calor latía como un corazón. El restaurante estaba abarrotado. Las familias ocupaban todas las mesas. Los niños reían entre bocados de pasta y las parejas brindaban a la suave luz de las velas. Laia Hart estaba de pie junto a la puerta, sacudiéndose unos copos de nieve del abrigo. Su vestido verde esmeralda, elegido cuidadosamente para esa noche, se ceñía suavemente a su figura. El color resaltaba sus ojos azules. Su cabello caía en suaves ondas rubias sobre sus hombros, ligeramente húmedo por la nieve, y una pizca de esperanza aún se aferraba a su sonrisa mientras la anfitriona la guiaba a la mesa 9. Era su primera cita a ciegas en más de un año. Su mejor amiga, Rachel, había sido persistente. Nunca se sabe, Laia. Es un chico decente, inteligente, soltero. Al menos quédate a conocerlo. Así que ella había dicho que sí. Durante un rato se sentó sola tratando de no mirar la hora. La mesa era preciosa. Mantel de lino, una pequeña vela titilante, un portavelas de plata y dos copas de vino pulidas esperando a ser llenadas. Laia miró su teléfono una vez, luego otra. El camarero se acercó y le ofreció agua. Ella sonrió educadamente y lo rechazó con un gesto. Llevaba solo 15 minutos de retraso, luego 20, luego 35. A los 40 minutos, Evan llegó. Era alto y vestía bien, pero en cuanto la vio, suspiró. Un suspiro audible y decepcionado. Sus ojos la recorrieron de una manera que le hizo encogerse el estómago. Se sentó frente a ella con una postura encorvada. No se disculpó, no dio ninguna excusa. «¿Y bien?», dijo, sin apenas mirar el menú. «¿Eres amiga de Rachel?». Laia asintió, sonriendo nerviosamente. «Sí, y tú debes de ser...». «Soy Evan», la interrumpió él, sacando su teléfono para mirar un mensaje. «Mira, seré sincero. He venido porque mi madre no deja de intentar emparejarme. Quiere nietos. Yo no estoy buscando nada, y mucho menos a alguien más». Hizo una pausa y le hizo un gesto vago con la mano. «Más asertivo que yo. No se me da bien eso. Y tú desprendes ese tipo de energía». La sonrisa de Laia se agrietó y luego desapareció por completo. «Me gustan los tipos más suaves», añadió encogiéndose de hombros. «Así que, sí, sin rencor, ¿vale?». Se levantó antes de que ella pudiera responder, sacudiéndose una pelusa inexistente del abrigo. «Feliz Navidad», dijo secamente, y se marchó sin mirar atrás. Leila se quedó paralizada, con los sonidos de la alegría navideña envolviéndola como un océano que se alzaba para ahogarla. Colocó su mano temblorosa en el borde de su vestido, alisando la tela sobre su regazo como si eso pudiera calmar el temblor. Se giró ligeramente, inclinando la cara hacia la pared, alejándose de la mesa más cercana de comensales risueños. Se le hizo un nudo en la garganta. Parpadeó con fuerza. La vela entre las dos copas de vino vacías parpadeaba suavemente, proyectando una luz dorada sobre su vaso de agua. Su pequeña llama parecía susurrarle su soledad. No se trataba solo de Evan, se trataba de todas las citas para cenar que habían terminado en silencios incómodos. De todos los hombres que le habían dicho, «Eres genial, pero no eres para mí». De todos los comienzos esperanzadores que no habían llevado a ninguna parte. Había rechazado una invitación para pasar la Nochebuena con su familia por esto. Por él, por una oportunidad. Se dijo a sí misma que estaba bien querer el amor, que tener 30 años y estar soltera no era una maldición, que alguien en algún lugar la vería. Pero en ese momento se sentía como la única mujer de Boston a la que le habían dejado plantada en Nochebuena. Un nudo se le formó en el pecho, agudo y doloroso. No podía quedarse allí, ni un segundo más. Cogió su abrigo. Pero antes de que pudiera levantarse de la silla, una vocecita se alzó desde debajo del borde de la mesa. «Disculpa, ¿por qué estás triste?». Laia miró hacia abajo sorprendida. Junto a su silla había una niña pequeña, de no más de 3 años, con suaves rizos castaños que enmarcaban sus mejillas redondas.
Llevaba un vestido de terciopelo rojo y sostenía un pequeño oso de peluche en una mano. Sus ojos color avellana parpadearon mirando a pantalla a Laia, grandes y serios. Laia la miró, atónita, y la niña ladeó la cabeza. ¿Necesitas un abrazo?, le preguntó en voz baja. Y en ese momento algo se rompió en el pecho de Laia. No por el dolor, sino por la misericordia más suave e inesperada. Laia miró a la pequeña figura junto a su silla. ¿Necesitas un abrazo?, volvió a preguntar la niña, con voz dulce, tranquila y terriblemente sincera. Laia no sabía cómo responder. Su corazón ya se había roto, se había ablandado por completo. Logró esbozar una sonrisa temblorosa. Es una oferta muy amable. La niña asintió solemnemente. Me llamo Ruby, tengo 3 años. Levantó 3 dedos. Mi papá dice que los abrazos ayudan, especialmente cuando alguien tiene la cara triste. A Laia se le escapó una suave risita antes de que pudiera evitarlo. Parpadeó rápidamente, sin atreverse a hablar. Una voz llegó desde unos metros de distancia. Tranquila, baja, cuidadosa, Ruby. Laia giró la cabeza. Un hombre estaba de pie cerca de una mesa, a solo unos pasos detrás de ellas. Era alto, fácilmente superaba el 1,80 m, con cabello corto y oscuro y una presencia fuerte y gentil. Su suéter negro de punto se ceñía a sus anchos hombros, y su abrigo, aún cubierto de nieve, estaba colgado en el respaldo de una silla. No sonreía, pero sus ojos, grises con un toque tormentoso, eran cálidos. Preocupado, se acercó lentamente y puso una mano sobre el pequeño hombro de Ruby. «Lo siento mucho», dijo, ofreciendo a Laia un gesto de asentimiento tranquilo y respetuoso. Ruby es muy amistosa. Todavía no entiende muy bien los límites personales. Laia se sobresaltó y se le volvió a quebrar la voz. «Es maravillosa», dijo el hombre con expresión más suave. «Soy Adrian». «Hola, Adrian», dijo Laia vacilante, y luego asintió. «Lila». Adrian la miró un momento, como si observara el rojo alrededor de sus ojos, la vela que aún parpadeaba entre las copas de vino intactas y el ligero temblor de sus manos. Sin decir nada, metió la mano en el bolsillo de su abrigo, sacó un pequeño paquete de pañuelos y dejó uno con delicadeza sobre la mesa frente a ella. No la tocó, no la agobió, solo lo dejó allí y dio un paso atrás. Una amabilidad tan sencilla que le volvió a oprimir la garganta. Luego se agachó junto a Ruby, poniéndose a la altura de sus ojos. «Cariño», le dijo con dulzura, «a veces los adultos se sienten tristes, y eso está bien. Pero cuando alguien está triste, tenemos que ser muy amables y muy cariñosos con ellos. ¿Te acuerdas de eso?». Ruby asintió lentamente. «Yo estaba siendo cariñosa. No me abalancé sobre ella». Adrienne contuvo una sonrisa. «Fuiste muy cariñosa». Ruby se volvió hacia Laia, con el ceño fruncido en señal de concentración. Entonces, como si hubiera tomado una gran decisión, se inclinó hacia adelante y puso una manita sobre la de Laia. «¿Quieres comer con nosotros?», preguntó alegremente. «Mi papá hace un pollo muy bueno». «Bueno, no lo hace. Él llama y se lo traen, pero sabe como si lo hubiera hecho él». Adrienne abrió la boca y luego la cerró de nuevo. Parecía casi atónito. «Ruby», comenzó a decir, pero Laia ya se estaba riendo. La risa la tomó por sorpresa. Era plena y auténtica, y le calentó el rostro por primera vez en toda la noche. «Es persuasiva», dijo en voz baja, mirando a Adrian. Él se frotó la nuca, visiblemente avergonzado. «Te prometo que no suele invitar a desconocidos a cenar. No desde el último día de Acción de Gracias», dijo Ruby, tirándole de la manga. «No es una desconocida, es Laia». Adrian miró de Ruby a Hila, dudando. «Si no te importa, nos encantaría que te unieras a nosotros». «Sin presión, por supuesto». Laia miró el rostro esperanzado de Ruby, esos grandes ojos color avellana que seguían fijos en los suyos. No había ningún propósito en ellos, ningún juicio, solo pura bondad sincera. Y en ese momento, Laia sintió que algo cambiaba. Nadie la había elegido así antes. No de primera mano, no de forma tan instintiva, no de forma tan sencilla. Miró a Adrian y luego volvió a mirar a Ruby.
Me gustaría, dijo en voz baja. Me gustaría mucho, dijo Ruby con una sonrisa radiante y le volvió a coger la mano. Los hombros de Adrian se relajaron, y por primera vez en toda la noche, Laia sintió calor, y no solo por la luz de las velas del restaurante. No era así como había imaginado su Nochebuena, pero tal vez, solo tal vez, era como tenía que ser. El maître los condujo a un rincón más tranquilo del restaurante, donde había una pequeña mesa redonda escondida bajo una ventana esmerilada. Ruby se sentó inmediatamente en el asiento del centro y dio unas palmaditas a las sillas a ambos lados. «Siéntate aquí», le dijo a Laia. «Y tú, Adrienne, siéntate aquí. Somos como un sándwich». Adrienne levantó una ceja divertida y apartó la silla de Laia antes de sentarse en la suya. Ruby colocó su oso sobre la mesa como si fuera un cuarto comensal y empezó a charlar en cuanto se sentaron. «Hay un gato que vive en nuestra calle», comenzó, balanceando las piernas. «Es naranja y gruñón, y una vez me robó el queso. Yo lo llamé pudding, pero papá lo llama menaz. Además, la nieve sabe diferente cuando la coges con la lengua. Y adivinen qué, hoy he visto a Papá Noel». Jayla se rió. Se rió de verdad por primera vez en toda la noche. Miró a Adrian y vio una leve sonrisa en sus labios mientras desplegaba con delicadeza una servilleta y la colocaba sobre el regazo de Ruby. «Por favor, bocados pequeños», dijo, cortando el pollo a la parrilla de Ruby en trozos perfectos. Cogió otra servilleta y la colocó con cuidado sobre el regazo de Laia. «Por si la nieve te ha seguido hasta aquí», dijo en voz baja, casi tímidamente. Un camarero apareció con sus bebidas. Adrienne le pasó una taza humeante de té a Laia sin decir nada, como si fuera lo más natural del mundo. Ella, como era de esperar, envolvió la taza con las manos para sentir su calor y lo miró. Lo miró de verdad. No era solo un hombre que jugaba a ser padre. Era un hombre que se había convertido plenamente en uno. Ruby mordisqueó una patata frita y luego se volvió hacia Laia con la boca llena. «¿Sabes lo que realmente quiero para Navidad?» Laia sonrió. «¿Qué es?» «Una mamá», dijo Ruby alegremente. «¿Puedes ser la mía?» La pregunta cayó entre ellos como una piedra en agua tranquila. Adrienne se quedó paralizada. Laia parpadeó, tónita. Incluso Ruby pareció darse cuenta de que algo había cambiado. Miró a su padre y luego volvió a mirar a Laia, esperando. Laia carraspeó y se acercó suavemente para colocar un mechón de pelo detrás de la oreja de Ruby. «No lo sé, cariño», dijo con cautela, «pero eres maravillosa. Creo que cualquiera querría formar parte de tu familia». Ruby aceptó la respuesta con un pequeño gesto de asentimiento, aunque sus ojos seguían llenos de esperanza. Adrienne exhaló lentamente y miró a Laia a los ojos, arrepentida. «Ella no entiende del todo lo que pasó», dijo él en voz baja. «Solo tenía 1 año cuando murió su madre. A veces habla así, y yo...» Se calló y bajó la mirada hacia sus manos. «No siempre sé cómo manejarlo». Había algo en su forma de decirlo. No era solo una disculpa, sino una confesión, una que conllevaba el peso de ser padre y hombre a la vez, aterrorizado de volver a abrir su corazón. Laia asintió suavemente. «Lo estás haciendo mejor de lo que crees». Entonces él la miró de verdad, y ella sintió que algo se removía en su pecho. Aún no era romántico, pero sí profundamente humano. Reconocimiento, respeto. Ruby, ajena a la tensión, cogió un trozo de pan y le dio un mordisco. Laia deslizó la mano por la mesa y agarró suavemente los pequeños dedos de Ruby. «Tú también lo estás haciendo bien. ¿Sabes?», susurró. Ruby se volvió hacia Adrian, radiante. «Papá, ya no está triste. Lo he conseguido. La he curado». El rostro de Adrian se suavizó por completo. Miró a su hija y luego a Laia, la mujer que su hija había atraído de alguna manera a sus vidas como un rayo de luz en la noche más oscura del año. Y en esa mirada compartida, algo pasó entre ellos. Sin promesas, sin expectativas, solo un momento de tranquilidad, comprensión mutua, gratitud, conexión y el comienzo de algo que ninguno de los dos había visto venir. Laia apretó la mano de Ruby,
con el corazón lleno como no lo había estado en mucho tiempo. Algunas comidas comenzaban con menús y terminaban con facturas. Pero esta había comenzado con una ruptura sentimental y de alguna manera se había convertido en el comienzo de un hogar. La segunda vez que se vieron fue más tranquila. Una pequeña cafetería con vistas al lento río Charles, con las ventanas empañadas por el calor del interior y el frío de la tarde de diciembre en el exterior. Adrienne llegó temprano. Laia ya estaba allí. Eligieron una mesa en la esquina junto a la ventana. No había nadie más, excepto un joven barista que tarareaba suavemente un villancico. Ruby estaba con Helen esa tarde. Adrian sostuvo su taza con ambas manos y miró el agua, en silencio durante un largo rato antes de hablar. Se llamaba Lena, comenzó, con voz baja. Nos conocimos en la universidad. Era salvaje y valiente, y siempre llegaba tarde. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios, pero no llegó a sus ojos. Hace 3 años la atropelló un conductor ebrio. Así, sin más, se fue, sin despedidas. Ruby aún estaba aprendiendo a decir mamá. Laia no dijo nada, pero su mano se cerró suavemente alrededor de la taza de cerámica que tenía delante. No sabía cómo llorar su pérdida y ser padre al mismo tiempo. Adrienne continuó. Así que hice lo único que sabía hacer. Construí muros a mi alrededor de Ruby, alrededor de todo. Finalmente la miró. Esa noche en el restaurante, cuando Ruby te buscó, vi que algo se rompía y me aterrorizó. No había teatralidad en su voz, ni dramatismo, solo honestidad, del tipo que solo proviene del dolor vivido. Laia lo miró a los ojos. No eres el único que tiene miedo de volver a intentarlo. Bajó la mirada hacia la mesa. Nunca he tenido lo que tú has tenido, admitió. La mayoría de los hombres con los que salí me veían como una opción, algo temporal, como si nunca fuera suficiente a largo plazo. Respiró hondo. Después de un tiempo, empiezas a creerlo, que quizá tú eres el problema, que quizá no eres digna de ser amada como la gente quiere. Adrian no la interrumpió, no intentó arreglarla con palabras, simplemente se inclinó hacia adelante, no para tocarla, sino para girar hacia ella la cuchara de plata que había sobre la mesa. Mira el reflejo, le dijo en voz baja. El metal pulido deformaba ligeramente su imagen, pero sus ojos seguían siendo los suyos, brillantes, heridos, reales. Si ellos no podían ver tu valor, no eran quienes merecían verlo, dijo él. A veces no se trata de cambiar tú misma. A veces se trata de cambiar a quién le entregas tu corazón. Las palabras calaron hondo. Laia parpadeó rápidamente, con un nudo en la garganta. Volvió la cara hacia la ventana para que él no viera la lágrima que se le escapó. Momentos después, la campana de la puerta sonó suavemente. Helen entró de la mano de Ruby, que corrió directamente hacia Laia con un chillido. ¿Me echaste de menos?, preguntó ya riendo y abriendo los brazos. Siempre. Ruby se subió a su regazo como si ese fuera su lugar. Y tal vez, de alguna manera silenciosa, lo era. Se acurrucó en un lugar cálido y seguro, y en cuestión de minutos, sus párpados comenzaron a cerrarse. Laia apretó suavemente con los brazos al pequeño bulto. Apoyó la mejilla contra el pelo de Ruby. Adrian observaba, con algo cambiando detrás de sus ojos. No se había dado cuenta de lo natural que era que ya encajara en sus vidas. No como un sustituto, sino como una melodía que no sabían que faltaba en su canción. Y sin embargo, junto con esa comprensión llegó algo más. Miedo. Extendió la mano y apartó un mechón de pelo de Ruby de su mejilla. Tengo miedo, dijo de repente. Miedo de permitirme sentir esto. Miedo de que, si vuelvo a dejar entrar a alguien y lo pierdo, no sé si podré soportarlo. Su voz se quebró, vulnerable de una forma que Laia nunca había visto antes. Ella lo miró, con un brazo aún acunando a Ruby, y le dijo en voz baja, «Yo también tengo miedo. Pero quizá podamos tener miedo y aún así intentarlo». No era una gran promesa, no era una respuesta fácil, pero era suficiente. Afuera, el río brillaba bajo un cielo que se desvanecía, y dentro de esa tranquila cafetería, algo pequeño, delicado y real comenzó a crecer. No era ruidoso ni perfecto,
pero era sincero, algo parecido a la esperanza. En las semanas siguientes, Laia se convirtió en una presencia amable en el ritmo de la vida de Adrian y Ruby. Empezó con pequeñas cosas. Un cuento antes de dormir en el que ella hacía todas las voces, brujas, lobos y un dragón gruñón, al que Ruby llamó como el gato de su vecino. Luego llegaron las mañanas en las que Laia ayudaba a Ruby a encontrar un calcetín perdido o le hacía la coleta perfecta. 2 vueltas y un giro, sin apretar demasiado. A veces, Adrienne se quedaba en el pasillo, con un café en la mano, viendo cómo Liela se inclinaba para besar la cabeza de Ruby antes de cerrarle la cremallera del abrigo. La acompañaban juntos al colegio, los tres riendo en el aire fresco, con Ruby saltando entre ellos, balanceando sus manos. No había etiquetas, solo una tranquila calidez, una rutina que empezaba a sentirse como un hogar. Adrian, normalmente reservado, empezó a fijarse en cosas. La forma en que Laia inclinaba la cabeza mientras escuchaba las historias de Ruby. La calma con la que manejaba las rabietas, sin sermones, solo con su presencia tranquilizadora. Cómo colocaba en silencio un vaso de agua junto a su ordenador portátil durante las largas noches de trabajo. Encajaba, no como una invitada, sino como alguien que siempre había pertenecido a ese hogar. Entonces, un sábado, llegó Helen. La madre de Adrian era aguda, elegante y rara vez necesitaba levantar la voz. Llegó con regalos para Ruby y con expectativas igualmente grandes. Laia la recibió con calidez. Helen le devolvió la cortesía, pero con mirada vigilante. Al principio se mantuvo reservada, observando cómo Laia ayudaba a Ruby con un rompecabezas. Pero a medida que avanzaba la visita, su escrutinio se suavizó. Se fijó en los gestos discretos. Laia limpiaba el chocolate de la barbilla de Ruby y le recordaba que dijera, por favor. Y lo más revelador de todo, la forma en que Ruby buscaba la mano de Laia sin pensarlo. Más tarde, en la cocina, mientras Laia rellenaba un vaso de zumo, Helen se volvió hacia Adrian. Es amable, dijo en voz baja. Ruby responde a eso. Adrian solo asintió. Helen miró hacia la cocina y añadió, solo asegúrate de que el miedo no te impida ver lo que ya está creciendo. Fue en la guardería cuando las cosas volvieron a cambiar. Adrian recogió a Ruby una tarde. Su profesora, la señorita Carr, sonrió mientras le entregaba un dibujo a lápiz de figuras de palitos. Esta es la familia de Ruby, dijo. Le dijo a la clase, es su padre, su abuela, Helen. Y le dio la vuelta al papel. Con letras temblorosas se leía, y mi nueva mamá, Laia. Adrian se quedó paralizado. Ya no había pedido eso. Ni siquiera había estado allí. Y sin embargo, era el nombre que Ruby había elegido. Cuando Laia se enteró del dibujo más tarde, no dijo nada. Le temblaban los labios. Tenía los ojos brillantes. Rara vez lloraba, pero esta suave desintegración era demasiado para soportar. Esa noche, se quedó junto a la ventana de su dormitorio, viendo caer la nieve como aquella primera noche. Se dio cuenta de que estaba muy involucrada no solo con Ruby, sino también con Adrian, y eso la asustaba más de lo que podía admitir. Empezó a distanciarse un poco. Rechazaba cenas, acortaba las visitas, respondía más lentamente a los mensajes. Adrian se dio cuenta. No la presionó, pero notó el cambio. Una noche, después de que Ruby se durmiera, encontró a Laia doblando la ropa limpia en la mesa del comedor. Ella levantó la vista sorprendida. «Te estás alejando», le dijo con delicadeza. «No quiero dar nada por sentado, pero tengo que preguntártelo. ¿Es por mí?» Las manos de Laia se detuvieron sobre un jersey diminuto. «Creo que me estoy enamorando de esta vida», dijo. «De ella, de ti, y me aterra no ser suficiente». Arian se acercó despacio y con paso firme. «No tienes que ser perfecta», dijo en voz baja. «Solo tienes que ser auténtica». Ella lo miró, y por primera vez, ninguno de los dos apartó la mirada. Eran dos personas en medio de algo inesperado, algo frágil, tal vez, pero honesto, el tipo de realidad sobre la que se puede construir un hogar. La recaudación de fondos navideñas se celebró en la histórica finca Belmont, un evento grandioso y deslumbrante,
organizado por los amigos de la difunta esposa de Adrienne. Era un mar de zapatos lustrados, copas de champán y sonrisas corteses. Laia estaba de pie junto a Adrienne, con un vestido azul marino y el pelo rizado cayéndole suavemente sobre los hombros. Ruby daba vueltas cerca de ellas con un vestido dorado brillante y las mejillas sonrojadas por la emoción. Todo iba bien hasta que dejó de ir bien. Ruby corrió hacia un pequeño grupo de adultos que reían y declaró con orgullo: «Esa es mi mamá», señalando a Laia sin dudar. Las palabras inocentes y brillantes cortaron el aire como cristal. Las mujeres del grupo sonrieron educadamente, algunas intercambiando miradas. Una de ellas susurró algo entre dientes. Adrienne oyó el nombre de Elena. Se quedó paralizado. Antes de que Laia pudiera reaccionar, Adrienne la agarró del brazo y, con suavidad pero con firmeza, la apartó, guiándola por un pasillo tranquilo, lejos de las lámparas de araña y los murmullos. Su voz era baja pero temblorosa. «Lo siento. No me esperaba eso». Laia parpadeó, sin saber muy bien a dónde quería llegar. «Es solo una niña», dijo en voz baja. «Lo sé», respondió él pasándose la mano por el pelo. «Pero estas personas eran amigas de Elena». Y al oír a Ruby decir eso, me entró el pánico. Los ojos de Laia buscaron los de él. «¿Te avergüenzas de mí?» «No», respondió él rápidamente. «No es por ti, es por la idea de que Ruby piense que eres un sustituto, como si estuviera borrando a Lena. No estoy preparado para que ella piense eso». Las palabras le sentaron mal. Laia tragó saliva. Entonces quizá yo era la única que estaba construyendo algo. Se dio la vuelta y regresó sola a la fiesta, con paso firme, pero con el corazón partido en dos. Adrienne no la siguió. Esa noche, Laia se sentó junto a la ventana y observó cómo la nieve golpeaba suavemente el cristal. Se llevó la mano al pecho, donde le dolía, no por el rechazo, sino porque por fin había comprendido que se había dejado elegir, y le dolía volver a sentirse no elegida. A la mañana siguiente, alguien llamó suavemente a la puerta. La abrió y no encontró a nadie, solo un pequeño sobrepegado con cinta adhesiva al pomo. Dentro había una tarjeta doblada, decorada en el anverso con corazones y muñecos dibujados con lápices de colores. En letras desiguales decía: «Quiero que seas mi mamá. No la antigua, una nueva. Con amor, Ruby». Las lágrimas le nublaron la vista. Dentro del sobre había algo más, su guante izquierdo, el que había perdido en la recaudación de fondos, ahora devuelto, cuidadosamente doblado. Lo apretó contra su pecho. No lloraba porque estuviera dolida. Lloraba porque alguien se había acordado, porque una niña la había elegido de nuevo. Y esta vez era más importante que nada. Esa noche oyó pasos en las escaleras. Abrió la puerta antes de que él llamara. Adrienne estaba allí, sin paraguas. La nieve se acumulaba en su abrigo oscuro. Tenía el pelo húmedo. Sus ojos estaban desprotegidos. Respiró temblorosamente. «La he fastidiado», dijo. Laia no dijo nada, solo le dejó hablar. Tenía miedo, miedo de que al dejar que Ruby te quisiera de esa manera, estuviera traicionando a Lena. Miedo de estar yendo demasiado rápido. O peor aún, miedo de estar sintiendo demasiado. Hizo una pausa, y las palabras quedaron suspendidas en el aire frío. «Pero la verdad es que te elegí a ti, Laia, no para reemplazar a nadie, sino para construir algo nuevo juntos». Una lágrima resbaló por su mejilla, no porque estuviera triste, sino porque alguien finalmente había pronunciado las palabras que su corazón había estado esperando oír. Dio un paso adelante y lo abrazó, no como una invitada en su vida, sino como alguien que finalmente pertenecía a ella. La nieve había vuelto a Boston, silenciosa y suave como un recuerdo que encuentra el camino a casa. Las luces parpadeaban a lo largo de las ventanas del Green Lantern Bistro, proyectando un tono dorado en las aceras del exterior. En el interior, la familiar calidez envolvía el corazón de Yaya como una manta cuando cruzó la puerta, con el corazón latiendo suavemente en su pecho. Lo vio inmediatamente. Adrienne estaba de pie cerca de la mesa número 9. La mesa. La mesa en la que una vez se había sentado sola, conteniendo las lágrimas bajo el parpadeo de una sola vela.
Esta noche parecía diferente, no porque la mesa hubiera cambiado, sino porque ella ya no estaba sola. «Hola», dijo, con voz firme pero suave. Él sonrió, nervioso de una manera que resultaba extrañamente encantadora. «Hola», dijo Leila, mirando la mesa. Dos cubiertos y un tercero más pequeño con un libro para colorear y un juego de lápices de colores cuidadosamente dispuestos. Adrian señaló la silla frente a él. Pensé que era hora de cerrar el círculo. Se sentó, apartándose un rizo suelto detrás de la oreja. ¿Te acordabas de la mesa? Me acordaba de la mujer que se sentaba aquí, dijo él, y de cómo decidió quedarse incluso cuando la noche podría haberla destrozado. El camarero les trajo sidra caliente a los dos y un plato de macarrones para la niña que pronto se uniría a ellos. Adrienne respiró lentamente. No he traído un anillo. Laia parpadeó ligeramente sorprendida. Porque no te estoy pidiendo que te cases conmigo, continuó él. Te estoy pidiendo algo más que eso. Ella le miró a los ojos. Laia, ¿quieres formar parte de nuestra familia? No como sustituta, ni como alguien que llene un vacío, un vacío, sino como la mujer que hace nuestras vidas más plenas, más reales, más hogareñas. Su mano tembló ligeramente cuando se la llevó a la boca. Adrian se inclinó hacia ella y bajó la voz. No te pedimos que olvides quién eres. Te pedimos que aportes todo lo que eres a lo que nosotros somos. En ese momento llegó una pequeña ráfaga de energía. El vestido de terciopelo rojo se agitó cuando Ruby corrió desde la entrada principal directamente hacia Hila. Rodeó con fuerza las piernas de Hila con sus brazos. «Señorita Hila», susurró Ruby, echando la cabeza hacia atrás para mirarla con grandes ojos suplicantes. «¿Quieres ser mi nueva mamá ahora?» Hila se inclinó lentamente, con los ojos ya llenos de lágrimas. «He estado esperando a que me lo pidieras», susurró, y luego asintió con la cabeza. Sí, sí a la niña que la eligió 2 veces. Sí al hombre que tuvo el valor de abrir su corazón de nuevo. Sí a la familia que nunca pensó que encontraría. Sentada en una mesa que una vez pensó que marcaría la noche más solitaria de su vida. Mientras Ruby chillaba de alegría, abrazándola con más fuerza, Adrian se inclinó sobre la mesa y tomó suavemente la mano libre de Laia. Ella lo miró y por primera vez no había miedo detrás de su sonrisa. Solo paz, solo pertenencia. Y así, la mesa que antes albergaba tristeza, ahora albergaba algo sagrado. La luz del amanecer se filtraba suavemente a través de las ventanas de la cocina, cubriendo todo con un resplandor dorado. El aroma de vainilla y canela flotaba en el aire junto con el sonido de risas y cucharas. Ruby se subió orgullosa a un taburete, con un gorro de chef demasiado grande que no dejaba de deslizarse sobre sus ojos. Tenía las mejillas salpicadas de masa y sus pequeñas manos trabajaban diligentemente para remover la mezcla en un gran bol verde. «Tortitas de celebración», anunció con voz triunfante. «Hoy hay extra de virutas para la fiesta». Adrienne se apoyó en la encimera cercana con una camiseta blanca lisa y un delantal azul marino salpicado de flores. Tenía las mangas remangadas y una sonrisa relajada, nada que ver con el ejecutivo formal que todo el mundo conocía. Así era él en realidad. Al otro lado de la cocina, Laia ponía la mesa y colocaba con delicadeza una flor en un pequeño jarrón de cristal. Sus movimientos eran tranquilos y naturales, como los de alguien que siempre había pertenecido a ese lugar. Cuando Ruby empezó a verter la masa, la mayor parte se derramó fuera de la sartén. Helen Hale entró en la habitación. Sus tacones resonaban contra las baldosas mientras observaba el caos. Flores en el suelo, sirope derramado. Ruby tarareando una canción navideña ligeramente desafinada. Laia se giró y se enderezó ligeramente, sin saber cómo interpretar la expresión de la mujer mayor. Pero Helen sonrió. Se acercó a Laia, le puso una mano suavemente en el hombro y le dijo con voz tranquila y firme: «Bienvenida a la familia, querida». A Laia se le llenaron los ojos de lágrimas. No fue un gran gesto, ni un discurso, pero era todo lo que necesitaba. Reconocimiento, aceptación, una puerta que se abría en lugar de cerrarse. Todos se reunieron alrededor de la mesa mientras Ruby se subía a su asiento elevador.
En el centro había una torre de tortitas ligeramente torcidas, coronadas con una generosa cantidad de nata montada y una fresa torcida. Ruby cogió su pequeño vaso de leche, se puso de pie precariamente en su silla y lo levantó en alto. Quiero hacer un brindis, declaró con seriedad. Todos se quedaron quietos. Ruby carraspeó dramáticamente. Por mi nueva familia y por mamá Laia. Adrian contuvo el aliento. Laia parpadeó rápidamente y levantó lentamente las manos para cubrirse el corazón. Helen levantó su taza de café con un pequeño gesto de asentimiento, e incluso Adrian, que solía ser tan sereno, se encontró secándose los ojos. Ruby sonrió, luego se sentó y comenzó a devorar sus panqueques con toda la gracia de una tormenta. Laia la observó, los observó a todos y sintió que algo dentro de ella cambiaba. Recordó aquella fría noche de Navidad no hacía mucho tiempo. La mesa, el rechazo, el silencio, la abrumadora sensación de que tal vez el amor la había olvidado por completo. Pero no era así, ella simplemente había tomado un desvío. No la habían abandonado, la habían guiado. Guiada hacia una niña curiosa con un vestido de terciopelo rojo y un corazón lo suficientemente grande como para acoger a un extraño. Guiada hacia un hombre que eligió amar, no porque tuviera que hacerlo, sino porque la vio. Laia extendió la mano con delicadeza y le apartó el pelo a Ruby detrás de la oreja. Luego miró al otro lado de la mesa a Adrian, quien le dirigió una mirada que lo decía todo sin necesidad de palabras. No era una familia perfecta, era su familia, no nacida de la sangre, sino del coraje, de la elección, de atreverse a abrir la puerta de nuevo. Y a veces, solo a veces, quien te elige es una niña de 3 años con un delantal cubierto de glaseado que sostiene todo tu futuro en sus manitas pegajosas. La cámara de la vida se alejó lentamente mientras las risas llenaban la cocina y la nieve comenzaba a caer de nuevo fuera de la ventana. Esta vez no hacía frío. Se sentía como en casa. Si esta historia te ha calentado el corazón, te invitamos a quedarte con nosotros para vivir más momentos como este. Momentos que nos recuerdan los silenciosos milagros del amor, las segundas oportunidades y las familias que elegimos. En Soul Stirring Stories, creemos que a veces los comienzos más hermosos provienen de lugares rotos. Si Ruby, Laia y Adrienne te han emocionado, no olvides darle al botón de me gusta para mostrar tu apoyo y suscribirte a nuestro canal para ver más historias conmovedoras que te sanarán, inspirarán y te recordarán que nunca estás realmente solo. Gracias por vernos. Te agradecemos que estés aquí.